En primer lugar, vuelvo a dar las gracias a Eduardo Inda por invitarme a inaugurar este foro y por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre los pactos contra España que se negocian en estos días de espaldas a la soberanía popular y su impacto en la economía. Porque España, a diferencia de otros países, no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial. Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo y del empleo, los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona a cambio de la misma continuidad de España y de sus instituciones. Si un gobernante quiere ayudar a atraer inversiones y empresas que generen prosperidad y puestos de trabajo, lo primero que tiene que procurar es dar seguridad jurídica. Pero ¿qué seguridad puede ofrecer alguien que miente de forma compulsiva? Que se inventa impuestos de la noche a la mañana y señala a los empresarios y a los comerciantes al tiempo que les hace pagar la factura de los que lo chantajean. Que pacta a escondidas con delincuentes, fugitivos y terroristas e indulta a los corruptos. Que asalta a las instituciones y retuerce las leyes, las deroga o reinterpreta para mantenerse en el poder. Que es capaz de poner al Estado de rodillas para salvarse a sí mismo. Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios, la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que cuando fuésemos a recurrir a ellas no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. Y no me equivoqué. Estamos en una situación límite. Y ahora se quiere que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos 7 millones de euros a sus cómplices para sus fianzas. Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos. Repasamos juntos algunas de las medidas que han acordado y lo que dicen sobre ellas los expertos y quienes van a sentir los efectos de este pacto de la poltrona. Pagar lo mismo por menos horas de trabajo. ¿Lo haríamos con cualquier persona o empresa que nos prestara un servicio? Lo deciden sin contar con nadie, ni siquiera con los trabajadores y mucho menos con las empresas. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, acaba de advertir que la medida destrozará la productividad, que ya está un 24% por debajo de la media de la eurozona. Pero son solo 33.000 empresas las que lo dicen. ¿Qué son 33.000 empresas frente al 1,6 de votos que sacó Junts en las últimas elecciones? Al final terminan con las ganas de quienes han de arriesgar para crear puestos de trabajo mediante la cultura del esfuerzo, con las ganas del sacrificio y de ganarse por sí mismos su forma de vida. Sobre la evolución verde. Resulta que el usuario habitual del Falcon y su ministra viajera se descuelgan con una medida de ingeniería social enmascarada de preocupación por el medio ambiente, por la que nos quieren recluir en su país de 15 minutos. Consisten, cómo no, prohibir los vuelos de menos de 3 horas. Una vieja obsesión de los comunistas que ya estudió hace tiempo el Colegio de Aeronáuticos, dejando claro que esa prohibición tan solo reduciría, en el mejor de los casos, las emisiones de CO2 de nuestro país en un 0,1%. Y que, sin embargo, destruiría las posibilidades de desarrollo de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Imagínense para las conexiones internacionales lo que puede suponer tener, en lugar de que estar en tránsito en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tener que después desplazarse por la península en un tren o en un autobús. Algo que desde luego van a aprovechar de inmediato otros aeropuertos europeos. No entienden que solo ese anuncio insensato hace que inversores, compañías, gobiernos y viajeros desconfíen de apostar por España y se marchen a otros países, a otros lugares. O quizás sí lo entienden y es lo que están buscando. El Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que sí sabe lo que dice, señala que la libertad de los usuarios es el mejor modelo, como lo demuestra el caso del tren Madrid-Valencia, sin que se tenga que recurrir a prohibiciones que tienen efectos negativos no evaluados. Y advierten de que esa prohibición obsesiva desincentivará también la inversión en nuevas tecnologías en favor de alternativas eléctricas y de hidrógeno que se prueban precisamente en vuelos de corta distancia. Pero se ve que hay que ser etarra, prófugo, golpista o fanático indocumentado para que Pedro Sánchez escuche. Ya se vio en la pandemia
que a los únicos expertos a los que escuchaba Sánchez eran a los que no existían más que en sus mentiras. Se nos olvida que estamos ante los mismos que dan órdenes a la Fiscalía de que rebajen de terrorismo a desórdenes las fechorías de Tsunami Democratic, aquellos que colapsaron el aeropuerto del Prat y cortaron la autopista 7, 2 atentados contra estructuras críticas del Estado. Si pueden, también los amnistiarán. Como quieran amnistiar a los que malversaron dinero público para dar el golpe en Cataluña, si es que la Unión Europea no lo impide. Por lo pronto, están dificultando en todo lo que pueden la labor del Tribunal Constitucional. Se nos olvida que son los mismos que cobraban por asesorar a las narcodictaduras para oprimir a nuestros hermanos hispanos. Los mismos que hacían de periodistas en la televisión iraní. Pero se abren las cárceles para sus socios y se da cerrojazo al Congreso. Extraña que quieran derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra de sus obsesiones irracionales es intervenir el mercado del alquiler. Ya tenemos pruebas del resultado de sus experimentos. Se llama Barcelona, donde se hunde la oferta de viviendas y se disparan los precios, donde solo prospera la ocupación. Sabemos que en España, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la oferta de pisos de alquiler se ha reducido en un 30%. Los que disfrazan de plan de choque contra el desempleo juvenil no es más que una copia del plan de empleo juvenil de la Comunidad de Madrid, que ya nos podrían haber copiado antes. Acabamos de pasar por la humillación de que la OCDE nos advierta que los jóvenes españoles viven peor que los de la Unión Europea, que están en riesgo de pobreza. ¿Aconsejan involucrar a las pymes en la FP dual? Pues bien, también por presión de los comunistas, Pedro Sánchez acabó la legislatura con uno de sus decretos de 300 páginas en el que exigía que los alumnos en prácticas cotizaran a la Seguridad Social. Pero el coste burocrático y el riesgo de caer en impago hace que la mayoría de las instituciones y las pymes estén advirtiendo de que si esto se aplica, renunciarán a tener becarios, que tenerlos se volvería inasumible. ¿Cómo titularán los que tienen que hacer prácticas habilitantes, que son todos los alumnos de la FP y muchos universitarios? Sánchez acató la imposición de los comunistas, dando la espalda a todo el sector educativo. Más puentes rotos por fanáticos desinformados, además del puente Madrid-Barcelona, es el que une a la FP con las pequeñas y medianas empresas. Menos oportunidades para jóvenes, más dependencia del gobierno de turno, menos tejido empresarial que odian, pero que tarda décadas en construirse y nunca se sabe si podrá volver a salir adelante. Se nos olvida que estamos en manos de los que son capaces de dejar a Venezuela sin gasolina, a pesar de ser la gran productora de petróleo. El comunismo significa apagones. Pero no acaba ahí la advertencia a la OCDE. Señala que la subida brusca del salario mínimo ha afectado especialmente a los jóvenes que ya padecían una tasa de paro del 27%. Mientras, CEPIME prevé que la creación de empleo por parte de las pymes baje un 31% en 2024. Pero se ve que las condiciones del mercado laboral, la productividad o el hecho de que en España las micro, pequeñas y medianas empresas sean mayoría son minucias cuando uno está dedicado a dinamitar la nación española. Incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión se disponen a repartir a miles entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional. El delirio se remata con la promesa de reforma de la financiación autonómica. Suponemos que a medida de los que gritaban «España nos roba», con más impuestos a la banca, a las energéticas, a las multinacionales o con encarecer el despido. O que los que están dejando a España sin médicos piden ahora un refuerzo del sistema público de salud. El pacto de la poltrona de Sánchez con Sumar incluye 230 medidas que a la hora de esquilmar a autónomos y pequeñas empresas está muy detallado, pero ni una sola mención a la amnistía. Pero en Madrid no nos resignamos, de ninguna manera. Haciendo las cosas bien, sin resentimiento y sin politizarlo todo, vamos a capear mejor el temporal. En Madrid estamos al servicio de España, no solo contribuyendo más que nadie al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y segunda casa de todos. También ofreciendo un modelo de gobierno alternativo que da seguridad jurídica, que trata a los ciudadanos como adultos responsables, que no deja a nadie atrás, respeta la propiedad y el esfuerzo, reduce impuestos, fomenta la colaboración público-privada, la calidad de la educación y de los servicios públicos, que respeta la vida, la ley
y la libertad. Déjeme que les hable de la economía de Madrid. Nuestra región es el motor económico de España. Aporta el 19,4% del Producto Interior Bruto y el segundo trimestre de este año creció el doble que la media nacional. La Comunidad de Madrid registra el mayor Producto Interior Bruto nominal por habitante de España, con 34.821 euros, lo que supone 9.323 euros más, un 36,6% más que la media española. Lideramos la creación de empresas, con 70 nuevas cada día. De hecho, 1 de cada 4 empresas que se abren en España se instalan en nuestra comunidad. Nuestra producción industrial crece un 4,3, mientras que la media nacional cae un 0,6. Lideramos la atracción de inversión extranjera con más de 7.500 millones de euros, lo que supone que 2 de cada 3 euros que llegan a España se invierten en Madrid. Somos la región donde más sube la afiliación en el último año, con más de 120.000 nuevos empleos. Y en Madrid se crea 1 de cada 4 puestos de trabajo, según los datos que hemos conocido hoy de la EPA, donde nos señalan que hoy hay 17.800 personas menos en las listas de paro que hace un año, aunque los signos de desaceleración comienzan a preocupar. También lideramos el gasto de I+D y en innovación tecnológica, y somos la segunda región de Europa con más trabajadores en la industria tecnológica, 288.500 empleados, 1 de cada 3 de toda España. Tenemos la deuda más baja de España entre las comunidades de régimen común, mientras la deuda de España supera el 111% del Producto Interior Bruto. La nuestra no llega al 14%. También somos la comunidad con los impuestos más bajos y la única sin tributos propios. Y vamos a seguir bajándolos con una nueva deflactación del impuesto de la renta a las personas físicas del ejercicio 2023 para compensar el encarecimiento de la vida. Queremos evitar que se engorden las arcas públicas, cargando sobre todos los madrileños los efectos de la inflación. No deflactar supone de facto subirles los impuestos. Con esta medida, el mensaje que emitimos es claro. Contribuyentes, inversores y empresas pueden estar seguros de que no vamos a subirles los impuestos. Es más, en 2024 entrará en vigor una nueva deducción al IRPF destinada a cualquier persona que no haya residido en España en los últimos 5 años y que quiera invertir y trasladarse o retornar a nuestra región, convirtiéndose en nuevo contribuyente. Se podrá desgravar en la cuota autonómica del impuesto el 20% del total de la inversión realizada, ya sea en activos financieros o inmobiliarios, incluida la residencia habitual, siempre que se mantenga durante los siguientes 6 años. Ahora estamos cerrando con mucha ilusión los presupuestos de 2024, que nos va a permitir hacer grandes cosas, y quiero adelantarles algunos datos. Son los presupuestos más potentes de la Comunidad de Madrid en toda su historia. Superan los 27.500 millones y supone un aumento de casi un 20% respecto a los anteriores, que son de 2022, porque la oposición nos los bloqueó en 2023. Estos presupuestos se han hecho pensando en las personas, porque casi el 90% es gasto social, muy diferente del socialista que nos proponen. Les adelanto que vamos a hacer una inversión histórica en sanidad, que recibirá más de 10.000 millones de euros, y en educación, con más de 6.400 millones. Pero todas las consejerías recibirán una cantidad mayor. La Comunidad de Madrid va a destinar en los próximos presupuestos unos 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes. Una de nuestras herramientas es el Plan de Talento Digital, por el que vamos a formar a 9.000 jóvenes de la mano de 4 empresas de referencia en el sector: Oracle, SAP, Microsoft y Amazon. El objetivo es impartir una formación que responda a los perfiles más demandados en nuestro mercado laboral, y el compromiso de inserción laboral supera el 60%. También desarrollaremos un plan de talento senior para favorecer el empleo de personas mayores. Como ven, en la Comunidad de Madrid trabajamos para generar empleo y prosperidad, para afrontar en las mejores condiciones la inestabilidad mundial, para contrarrestar los desmanes del Gobierno de Sánchez, para resolver los problemas reales de la gente y para mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos. Pero, señoras y señores, si el asalto a la justicia y a la amnistía se consuman, ¿a qué tribunal acudiremos a pedir amparo con garantías? Sánchez ha consentido el colapso de los juzgados. No están permitiendo que haya reposición de jueces deliberadamente con un fin premeditado.
mientras en España se disparan los delitos contra la libertad sexual. Ya han colocado a sus políticos en el Tribunal Constitucional. El próximo asalto será al Consejo General del Poder Judicial y al Supremo, silenciando antes a la oposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero no nos vamos a callar. Quien calla es Sánchez, porque la tradición siempre exige silencio. Por eso cierra el Parlamento y negocia a escondidas, sin debate, sin preguntas a la prensa. Ya son 150 días sin control parlamentario. Ya no se esfuerza ni en parecer demócrata. Mientras, en España los problemas se acumulan y se pudren, porque los que tendrían que arreglarlos están pactando nuestra disolución nacional, su impunidad, colocando a sus afines y haciéndonos tragar con su ingeniería social. Pero ¿quién evitará el colapso del sistema de pensiones y la seguridad social? ¿Qué haremos con la deuda pública disparada? ¿Con el envejecimiento de la población? ¿Con las drogas? ¿Con la crisis de la infancia y la adolescencia? Es a lo que nos enfrentamos, aunque haya quien juegue a ir de Kennedy y me acuse de ocuparme de los problemas de España y no de los de mi comunidad autónoma. Pero alguien piensa que Madrid, que es la plaza mayor de las Españas, no depende de que España misma sobreviva. ¿De qué será la capital? ¿Será la sede de un Parlamento cerrado, de un Supremo y un Tribunal Constitucional desprestigiados y controlados? ¿Qué tendríamos que ofrecerles a los que vengan buscando la libertad y la prosperidad perdidas? ¿Qué aviones saldrán de nuestros aeropuertos? ¿Qué inversores ni qué talento o empresa querrán que nuestra región sea su sede? Mientras, los socialistas madrileños no tienen la decencia de exigirle a su partido lo más mínimo, ni para Madrid ni para España, ni siquiera explicaciones de por qué se colapsan los trenes de cercanías cada día. Viene al caso esta frase de George Orwell en su novela 1984. Despiertos o dormidos, trabajando, comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Estas palabras describen el mundo que nos quieren imponer. Nos dicen qué conviene leer, decir, tararear y callar. Hace un mes decían que la investidura de Alberto Núñez Feijóo era una pérdida de tiempo. Ahora han pasado 3 meses desde las elecciones y seguimos esperando a que Sánchez nos cuente lo que está dispuesto a hacer para salvarse a sí mismo. Pero Sánchez calla. A ver cómo explica que a cambio de 1,6% de los votos se ha convertido en la marioneta de un fugitivo de la justicia al que hace nada quería meter en la cárcel. Estos días hemos conocido nuevos capítulos del historial sangriento de Arnaldo Otegi, que nunca termina de escribirse. Ahí están los 9 secuestros y el asesinato que le atribuyen otros miembros de ETA, los suyos. Sus instrucciones de matón al resto de la banda nos han vuelto a helar la sangre. Y me cuesta creer que ni siquiera nos hayamos planteado preguntar al Supremo si ese partido político debe ser ilegalizado. Me cuesta creer que quienes cometieron los delitos más graves contra la vida y la libertad, que quienes impusieron un régimen de corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco, que quienes expulsaron a decenas de miles de vascos de su tierra, vayan a decidir ahora el futuro de España. Otegi es el mejor ejemplo de que en la España de Sánchez, matar, secuestrar o extorsionar tiene premio. Te da galones para llegar a las instituciones. Queridos amigos, alternar con terroristas te hace indiferente al dolor. Por eso, acabas consintiendo que una de tus ministras se manifieste con asociaciones afines a Hamás, mientras Hamás comete los crímenes más atroces y retiene a 200 rehenes. Desde Madrid seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia, que a España no se la puede sentar en el banquillo y que algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante, por traicionar a su nación. Pero los españoles no lo vamos a consentir y cuentan con Madrid, que ha estado y estará aquí para toda España. Vengan los desafíos que vengan, ofreciendo prosperidad, estabilidad, trabajo, lealtad, buenas ideas y soluciones. Muchas gracias.